Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a Su Caso en Casa, programa de servicio. En Su Caso en Casa tenemos el diálogo jurídico de manera sencilla, espontánea, con distintos expertos en las áreas del derecho. Es una conversación. No le pregunta al vecino sobre los temas del derecho, invite al vecino y ven juntos el programa Su Caso en Casa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio. Los invitamos para que nos escriban al correo electrónico, para que vean los programas en el canal de YouTube, Su Caso en Casa Teleantioquia, canal de YouTube, Su Caso en Casa Teleantioquia, y allí podrá ver los programas que hemos emitido y repasar los distintos temas. Les tengo una sorpresa. Aquí hemos hablado mucho sobre pensiones y hemos hablado sobre los fondos privados de pensiones, pero nunca hemos traído aquí a un experto en fondos privados de pensiones para que nos aclaren dudas de si es posible o no pensionarse uno a través de un fondo privado. Nunca hemos traído a alguien aquí y por eso nos dimos a la tarea de tener la contraparte de la crítica que se le hace a los fondos privados para que podamos tener ese equilibrio y usted, televidente, poder decidir dónde estar más a gusto, si en el régimen de prima media con pensiones o estar en los fondos privados. Y por eso nos alegra saludar a esta hora de la noche a la doctora Sonia Posada Arias. Ella es abogada con especializaciones en Derecho Laboral, Administrativo, Responsabilidad Civil y magíster en fondos de pensiones de Alcalá de Henares, Madrid, España. Es docente universitaria, consultora, trabajó muchos años en fondos privados de pensiones y por eso conoce en detalle del tema que vamos a hablar y por eso está hoy con nosotros. Gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches para todos. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio, dado que en materia pensional existen muchas inquietudes por parte de todos nuestros afiliados y pensionados. Acá hemos criticado mucho que es muy difícil pensionarse en fondo privado. Usted nos va a decir por qué sí es posible. Juan Carlos, no es difícil, de pronto es una desinformación que hay en el medio, que en los fondos privados no es fácil pensionarse, pero le cuento que el gran número de pensionados que hoy tiene el régimen de ahorro individual que administran los fondos privados, el 80% están pensionados en forma anticipada y han logrado obtener esas pensiones a través de los ahorros, la rentabilidad generada y los bonos pensionales, quienes han tenido derechos a ello. Bueno, las líneas telefónicas van a aparecer en pantalla para que le pregunten a la doctora Sonia Posada las inquietudes que tengan de fondos privados de pensiones. Ella es la experta en este tema. Hace pocos días nos escribió un televidente de Cartagena, lo habíamos mencionado aquí. Él decía que le habían hecho una proyección pensional en el fondo privado que se pensionaría con 1.100.000 mensuales adelantada, pensión adelantada. A los pocos meses fue a solicitarle a la pensión y dijeron, no, es que ya su panorama económico cambió, ya no se puede pensionar con ese valor. ¿Qué ocurre en ese tipo de casos, doctora? A ver, Juan Carlos, eso se presenta en algunas situaciones por varias circunstancias que muchas personas no conocen. Le cuento que las proyecciones pensionales son, como su nombre lo indica, meras expectativas o meros cálculos que se realizan porque los mismos se hacen conforme a la información que suministren incluso los potenciales afiliados o los mismos afiliados. Esas proyecciones se tienen en cuenta el ingreso base de cotización que en un momento tenga o para el momento que se realiza la proyección la persona interesada en afiliarse a un fondo. Igualmente se tienen en cuenta los beneficiarios. En algunos eventos una persona cuando se afilia al fondo es soltero y posteriormente se casa. Se casa o tiene un hijo. O tiene hijos. Entonces, claro, lógicamente las proyecciones pensionales a futuro le van a cambiar. ¿Por qué? Porque ingresan nuevos beneficiarios que se hace necesario para el financiamiento de esa pensión. Igualmente, otro de los cambios que se han tenido es que la expectativa de vida de los colombianos cambió. Hoy hay una extralongevidad. Inicialmente las pensiones se calculaban con las tablas de mortalidad que se tenían establecidas para la fecha, pero se empezó a observar que las personas cada vez durábamos más. Entonces, eso hizo que se rediseñaran o se actualizaran las tablas de mortalidad de rentistas que se tenían tanto para el régimen de prima media, ahorro individual y para las aseguradoras, y llevó a que, como los colombianos estamos durando más, se hace necesario tener más capital para financiar las pensiones, porque es una vida más larga para financiar. Acá con los expertos que defienden el tema de prima media,
y aquí lo hemos defendido también el sistema de prima medio que opera Colpensiones, se ha dicho que es muy difícil lograr una pensión en el fondo privado porque la base para una pensión de salario mínimo se estima 200, 220 millones de pesos. Entonces, ¿cómo decirle al televidente que usted se puede pensionar anticipadamente cuando la base para el mínimo es tan exigente? A ver, Juan Carlos, sí, eso es cierto, que para poder optar por una pensión anticipada se requieren recursos. ¿Por qué? Porque las pensiones en el régimen de ahorro individual, a diferencia del régimen de prima media, se financian con los aportes que realicen los afiliados, la rentabilidad que generen y muchos tienen derecho a bono pensional, que también hace parte del capital para financiar las pensiones. Entonces, aquí en muchos eventos, lógico, entre más temprano me quiero pensionar, pues necesito mayor capital porque es una vida más larga que debo financiar. Sin embargo, tiene la característica principal del RAIS es la posibilidad de pensionarme anticipadamente, lo que significa que me da movilidad, es decir, yo me puedo pensionar a los 50 años, siempre y cuando, lógico, tenga un capital que me financie una pensión superior al 110% de un salario mínimo legal, pero me da la oportunidad que diga, perfecto, puede que no me vaya tan bien con mi mesada pensional, pero me da la oportunidad de retirarme, tengo ya asegurada mi parte pensional, igualmente la salud, y sigo trabajando y me da oportunidades. Se ven muchos casos, por ejemplo, conocí de una señora que a los 50 años el empleador le dijo, hasta aquí llegamos, su esposo estaba desempleado y desafortunadamente tenía un hijo con una enfermedad terminal. Correcto. Si su empleador le hubiera dado por terminado el contrato, su esposo no la tenía afiliada a Seguridad Social, el fondo le da la oportunidad de pensionarse anticipadamente con un menor valor de pensión, pero le dio la oportunidad de seguir subsistiendo y de darle esa salud a su hijo. Proteger el mínimo vital. Exactamente. Entonces es también lo que hay que mirarse, que no solo tiene que ser, no me va a dar con mi ingreso base de cotización, pero me está dando otras oportunidades de pensionarme anticipadamente. Hoy estamos hablando sobre las ventajas de si una persona se puede pensionar fácilmente o no en un fondo privado. Qué bueno que ustedes televidentes, los que tengan problemas o inquietudes sobre los fondos privados, aprovechen en este momento y nos llamen para que aclaren con la doctora Sonia Posada esas inquietudes, porque ella es de las que defiende, porque trabajó en fondos privados más de 15 años, en el sentido de que no todo en los fondos es malo, que hay una serie de ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de un fondo privado frente a Colpensiones? Sí, Juan Carlos, yo siempre he dicho y lo he manifestado en la academia, que los regímenes pensionales existentes en Colombia no son malos ni buenos. Al contrario, somos unos afortunados que la ley nos da la oportunidad de tener la posibilidad de optar por el régimen que más me convenga. Entonces, lo más importante es cuando una persona se va a afiliar al sistema es revisar cuáles son sus expectativas pensionales y de allí escoger ese régimen que se acomode a esas expectativas. Entonces, en el régimen de ahorro individual tenemos muchas ventajas, a pesar de que en el medio se hable que existen muchas desventajas, pero si miramos las ventajas que hay, se vuelve muy atractivo. Bueno, aprovechemos, doctora Sonia, porque empezaron las llamadas y queremos tener contacto con los televidentes porque este tema no lo habíamos tratado con alguien que sepa y que conozca directamente los fondos privados. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, con Julio Sáenz. Don Julio, aproveche la oportunidad si tiene dudas sobre los fondos privados, que aquí tenemos la experta. Perfecto. Bueno, yo tengo 63 años. Llevo cotizando 23 años a los fondos privados. En la actualidad cuento con 1.780 semanas cotizadas. Hice el balance, solicité allá al fondo privado cuánto era mi pensión y me dicen, yo he cotizado sobre un salario y medio. Correcto. Y al hacer que me hagan cuánto es mi pensión, la proyección, me dicen que me corresponden 601.000 pesos y que el excedente de ese dinero para llegar a una pensión mínima legal es por medio de la pensión mínima vital. Ese excedente me lo paga el gobierno. Entonces yo no entiendo cuáles son los beneficios que un fondo privado me puede brindar. Gracias al televidente. Esa es una de las preguntas recurrentes, doctora Sonia, y por eso quisimos que estuviera con nosotros. Él tiene muy buen número de densidad de semanas, ya tiene la edad, no sé si eran 53 o 63, pero ocurre que no le da la pensión de garantía mínima o no. Sí le da la garantía, sí le da, pero lo que ¿y si no tiene otro ingreso? le da es sobre
como él dice, él tiene un ingreso base de cotización de un salario mínimo. Salario y medio. Y medio, exactamente. Y va a mirar y el capital que tiene ahorrado no le da para financiar ese ingreso base de cotización del salario y medio. Aquí hay que revisar que como él viene haciendo los aportes, esos aportes generan rentabilidad. Entonces tenemos que mirar en qué etapa de su vida entró al fondo, porque les voy a aclarar que de acuerdo a los financieros y a los expertos, realmente una pensión se financia vía rentabilidad, porque lo que logramos ahorrar vía aporte, tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual, es más o menos el 30%. Lo otro es rentabilidad. Entonces puede que él haya entrado tardíamente al fondo y no haya logrado obtener esa rentabilidad exigida para financiar esa pensión del salario y medio. Pero tiene la oportunidad de hoy, con las semanas que tiene y con la edad, de acceder a la garantía de pensión mínima de vejez que se otorga a aquellas personas que teniendo 1.150 semanas cotizadas, 62 años para los hombres, si no tengan capital suficiente para financiar la pensión, acceder a esa pensión del salario mínimo. El pecado de esa pensión es que si tiene otro ingreso, entonces ya le castigan esa es otra inquietud. Sí, hay una excepción a la garantía de pensión mínima establecida por el artículo 84 de la ley 100, donde establece que las personas que tengan recursos superiores a los salarios, al salario mínimo, no pudieran acceder a la garantía de pensión. Pero entonces en el caso del televidente, ¿qué es lo mejor? Que pues, ya obviamente no tiene más oportunidad de aumentar ese capital. Entonces, brevemente, para que vayamos con otro televidente, ¿qué podría hacer el televidente en ese escenario? La idea es solicitar la garantía de pensión, ya estaría asegurando el riesgo de vejez, estaría afiliado a salud y podría obtener. Otra opción es seguir cotizando para obtener un mayor valor de pensión y así poder optar por el salario y medio que es el que pretende. Vamos, porque le dijeron que 600.000 pesos, ni siquiera 600 porque el salario mínimo está en 781. Vamos con más televidentes, buenas noches. Buenas noches. Don Lisandro. Don Cristian, buenas noches. Buenas noches. Su inquietud, por favor, y gracias por estar con nosotros. Gracias, aprovechando la pregunta la pregunta que está respondiendo la doctora, que tengo la inquietud sobre ese ingreso que dicen para dar la pensión esa mínima que da el gobierno, porque ahí está diciendo la doctora que sí tendría el señor derecho a la pensión mínima, pero como tiene ingresos de más de un salario, yo he escuchado también en este programa que si tiene ingresos superiores a un salario y el televidente que llamó gana salario y medio, entonces y en los fondos va uno y le dice, no, usted ya tiene derecho a la pensión mínima porque tiene más de 1.150 semanas, tiene 1.600. Pero yo he entendido por lo que dicen ahí en el programa otros abogados, es que no tiene derecho. Entonces, aprovechando la experta en el tema, que nos aclare eso. Si la persona que gana más del mínimo, ya los ingresos son superiores. Entonces, en los fondos le están diciendo que por el solo hecho de tener 1.300 semanas ya tiene derecho a la pensión mínima. Correcto. Muchas gracias. La inquietud es muy válida. Además que el televidente se ve que es conocedor de este tema. Sí. Les cuento que efectivamente veníamos hablando de la excepción de la garantía de pensión mínima, que lo establece la ley, donde se determina que las personas que tengan ingresos superiores a un mínimo, pues no pudieran acceder a la garantía de pensión mínima. Pero les cuento que la garantía de pensión mínima no la reconoce el fondo privado. La garantía de pensión mínima está a cargo de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y ella es la que determina la procedencia o no. Sin embargo, frente a esta coyuntura que se ha presentado, que las personas que ganan un poquito más del mínimo no puedan acceder a la garantía, la misma Oficina de Bonos Pensionales ha establecido unos parámetros o políticas para que realmente sí se dinamice esta figura y las personas que disfrutan más del mínimo puedan optar por ellas, y es que si están trabajando y están generando ingresos superiores al mínimo, se les otorga la garantía de pensión mínima en forma temporal hasta tanto se retiren de la labor o ya no estén generando esos ingresos. Se les reconoce su garantía temporal y posteriormente, cuando demuestren que ya no tengan esos ingresos, se les otorga de manera definitiva. Entonces, en cierta forma, se está solucionando la problemática para las personas que hoy se encuentran laborando y que de pronto tengan unos ingresos superiores. Pero si ya las personas tienen ingresos por otros recursos, porque son rentistas o porque tienen otros negocios, definitivamente no va a proceder la garantía, y ahí la única opción que les queda es
o continuar cotizando para optar una pensión vía capital o optar por la devolución de saldos. Pero en el caso del televidente anterior ya pues queda muy difícil, pero antes de irnos a la pausa, muy brevemente, o me dices para ampliar el tema, a mí nos queda una inquietud. Sí. Usted decía que el tema de la rentabilidad en los fondos privados depende mucho de cómo se construyó esa rentabilidad y en qué momento el televidente había entrado al fondo privado. Quiere decir que si estuvo mucho tiempo en Colpensiones o Seguro Social y se trasladó al fondo privado, cuando llegó al fondo privado estaba con una buena construyendo buena rentabilidad, pero ya traía una carga impositiva, negativa de rentabilidad del fondo anterior, ¿o qué? No, vamos porque a ahí mirar. queda uno como con inquietud, porque tenía no, 1.070 de mano. Hablamos de la rentabilidad y lo que tenemos, y excelente su pregunta, porque vamos a aclarar. Se dice que entre más temprano se entre al fondo privado, va a ser mejor su rentabilidad. Mejor. Claro, porque sus aportes van a gozar más o menos de si un joven que ingresa a la vida laboral a los 22, 23 años y más o menos se va a pensionar a los 62, pues lógico que va a tener 40 años sus capitales rentando en un fondo y esta persona, lógico, va a poder acumular un capital suficiente para pensionarse. Pero por eso la ley estableció unas excepciones para las personas ya adultas que cuando entraran al fondo, por decir algo, una persona de 50 años va a estar muy corto tiempo cotizando en un fondo y lógico que vía aportes no va a ser capaz de lograr optar por obtener su pensión porque su rentabilidad va a ser muy poca frente a esos aportes. Entonces, por eso, en el caso del señor que nos consulta, sería muy bueno mirar en qué etapa de su vida entró al fondo. Y le voy a aclarar en relación con los aportes que trae del régimen anterior. Es decir, si yo venía de un régimen anterior, sea prima media u otros regímenes exceptuados o especiales, esos aportes que realicé en ese régimen generan un bono pensional. El bono pensional es la representación de los dineros que yo coticé en el régimen anterior. Los bonos pensionales son muy buenos. ¿Por qué? Porque ellos se actualizan y capitalizan a fecha de redención o pago. Entonces, el bono hace parte del capital y va a ayudar a financiar la pensión. Doctora Sonia, vamos a ver cómo nos va en esta discusión porque es interesante, porque usted habla de 40 años, prácticamente un joven cotizando, pero entonces en Colombia con la informalidad laboral y para cotizar es muy difícil. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. ¿Se puede uno pensionar en fondo privado? Vamos a ver. Hoy estamos hablando de si hay o no ventajas en los fondos privados para lograr una pensión. Estamos en esa discusión con la doctora Sonia. Vamos a mirar estos aspectos para tener en cuenta. En los fondos de pensiones sí se puede acceder a una pensión de vejez y a edad más temprana que en Colpensiones, es decir, en fondos privados. Se requiere menor número de semanas que en Colpensiones, 1.150. Se puede disponer de sumas únicas cuando el capital le es suficiente para financiar la pensión, excedentes de libre disponibilidad. A falta de beneficiarios de la ley, los herederos pueden disponer del capital existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado pensionado. La prestación subsidiaria de devolución de saldos es más ventajosa frente a la indemnización sustitutiva que reconoce Colpensiones, pues los fondos devuelven el 100% compuesto por aportes, rentabilidad y bono pensional si se tiene derecho a él. Colpensiones solo reconoce el porcentaje cotizado por el afiliado. El régimen de ahorro individual es muy interesante para los jóvenes, dado el tiempo que van a tener sus capitales rentando. Ahí vamos entonces con esos tips. Don Alfredo desde Mompox, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? A los doctores allá. Gracias. Y especialmente a la doctora que está exponiendo el caso. Sí, señor, cuéntanos su inquietud, por favor. Yo tengo 62 años, voy a cumplir los 63. Perfecto. Yo coticé a Cajanal y una parte a Colpensiones, pero digo, sí, a Cajanal y a Porvenir. Pero en Porvenir coticé 161 semanas y me hacían falta 151 semanas. Allá me lo reconocieron, pero hasta la presente me dicen que todo está bien, todo está bien. En la ley que tienen ellos allá dicen que a los 4 meses se debe decir decir si sí o no reconocieron la pensión o no. ¿Y su inquietud es? Segundo, en la pensión, si a mí me reconocen la pensión y a la señora mía no tiene ningún trabajo, a ella no le pueden dar una pensión familiar a la señora mía.
Bueno, ahí hay dos temas. Uno es que sería muy bueno que nos concretara qué duda tiene frente al fondo privado, y lo segundo es que es ya la pensión familiar, que es otro tema que hemos tratado aquí, que nos queda de tarea porque el tiempo hoy es muy corto. Sobre el fondo privado, ¿cuál es la inquietud en particular? Don Alfredo. No sé, doctora Sonia, si usted alcanzó a escuchar la inquietud del habitante de Mompox. Sí, o sea, entiendo que ya le fue reconocida la pensión por porvenir y su esposa hoy no labora, pues porque no depende de él. Correcto. Ya aquí su esposa no pudiera acceder a la pensión familiar, y es muy bueno que tenga claridad, porque la pensión familiar es aquella figura que otorga la ley la posibilidad tanto al cónyuge o a los compañeros de poder optar por una pensión cuando cada cónyuge en forma independiente o cada compañero no van a acceder a construir su propia pensión. Pero en el caso que nos consultan, ya hay una pensión otorgada por el sistema en favor del cónyuge, y la señora no tiene ingresos ni tiene posibilidad de optar por una pensión. Bueno, ya no se puede vamos optar. con más televidentes. Desde Conquistadores, ¿con quién tenemos el gusto? Laura. Laura Ochoa. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Su pregunta. Gracias. Quería preguntarle a la doctora si nos puede explicar un poco las modalidades de pensión en el régimen de ahorro individual. Bueno, muchas gracias. Ahí usted tiene un material muy amplio, como lo más importante, los tips sobre el fondo privado, porque sabemos que hay como varias modalidades que quienes somos abogados y estudiamos la seguridad social, también a veces nos quedamos cortos frente al tema de fondos privados. Claro que sí. Las modalidades de pensión es una característica propia de los fondos privados y propio del régimen de ahorro individual. Para tener claridad sobre las mismas, vamos a revisar en el régimen de prima media. Cuando yo cumplo los requisitos de edad y semanas, pues, y me calculan el monto de mi pensión, me pensiono, me lo reconocen a través de un acto administrativo y a partir de esa fecha se me empieza a pagar mi pensión. Correcto. En el régimen de ahorro individual, adicional a todo ese trámite, cuando yo solicito ya sea mi pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes, igualmente el fondo revisa el cumplimiento de los requisitos de cualquiera de los tres riesgos, y en el momento que genere el derecho a la prestación solicitada, se me reconoce, y posteriormente al reconocimiento debo escoger una modalidad de pensión a través de la cual se me va a administrar mi mesada pensional. En la actualidad, los fondos de pensiones están administrando 7 modalidades de pensión, 7 modalidades, pero las más conocidas y las que más se manejan es el retiro programado y la renta vitalicia. ¿Cuáles son las características? El retiro programado es una modalidad de pensión que sigue administrando el fondo de pensiones donde yo estaba afiliado y luego me pensioné. ¿Cuáles características tienen? El capital sigue siendo del afiliado, es decir, si yo fallezco y no tengo beneficiarios de ley, ¿cuáles son los beneficiarios? Los que establece la norma que dice que concurren el cónyuge o la compañera con los hijos. A falta de hijos y cónyuge o compañera siguen los padres, siempre y cuando dependieran económicamente de ese causante o de ese afiliado fallecido. Y en el evento de no existir padres, entrarían los padres en los hermanos, siempre y cuando dependieran económicamente del afiliado fallecido. Entonces, esos son los beneficiarios. Cuando no existen esos beneficiarios, los recursos que están en el fondo pasan a la masa sucesoral. Es decir, ahí pueden concurrir... Como si fuera tema herencial. Exactamente, pasa la herencia. Entonces, hay quienes entran hasta el 4º grado de consanguinidad, todas las personas que se crean con ese derecho. Entonces, esa modalidad tiene esa posibilidad que es muy atractiva. La plata, el fondo nunca se queda con ella, sino que los herederos pasan a recogerla. Otra de las características que tiene el fondo es esa modalidad es revocable. Yo puedo tomarla y posteriormente digo, no estoy de acuerdo y me voy para una renta vitalicia. Pero eso no es muy riesgoso. Tiene un riesgo que está sometido a la rentabilidad de los mercados. Entonces, la mesada pensional es recalculable todos los años, es decir, el fondo puede revisa, subir o bajar la mesada. Subir, bajar o quedar igual. Doctora Sonia, el tiempo se nos acaba, pero nos queda de tarea empezar a explicar más adelante
esas 7 modalidades que hay en los fondos privados, porque uno siempre conoce que hay una sola, o por lo menos el común de la gente, decir qué opciones hay, cuáles son moderadas, cuáles son de alto riesgo y seguir defendiendo. Nos queda difícil defender los fondos privados, pero usted lo hace y darle argumentos al televidente para que revise con qué fondo se queda más a gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ahí nos pero queda la no tarea. es difícil, de verdad, defender a los fondos privados porque sí tiene muchos beneficios dependiendo de las expectativas que tengan los Doctora afiliados Sonia y pensionados. Posada Arias, muchas gracias. A Estuvo usted por la también invitación. con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. Gracias por estar siempre con nosotros. Feliz fin de semana, feliz noche para todos que están descansando.